Los libros de historia de los territorios del norte siempre afirmaron que la luna creciente, esa espada maldita y dentada que se encontraba en Blackwood Hall, solo respondería a un guerrero de sangre pura. Decían que pesaba 1000 libras para un mentiroso y una pluma para un rey. Pero la historia miente. Cuando Allard Vance, un don nadie con las manos callosas y un uniforme descolorido, tropezó y agarró la empuñadura, el mundo no solo se detuvo, sino que gritó. El acero no solo brilló, ardió con un plateado cegador y aterrador. Y Callan Thorne, el rey alfa, que nunca se había inclinado ante Dios ni ante ningún monstruo, no la atacó. Cayó de rodillas, no en oración, sino en una rendición absoluta y aterradora. Esto no es un cuento de hadas, es la verdad de la noche de cenizas. La lámpara de araña que colgaba sobre el gran salón de la finca Blackwood no se había limpiado adecuadamente en 3 días, y Vance sabía que se lo descontarían de su sueldo. Equilibró una pesada bandeja de plata cargada con codornices asadas y moras ácidas, abriéndose paso entre la multitud de cuerpos que olían a costosa colonia almizclada y al olor metálico del poder cambiante. Era la cumbre de la unidad. Todos los alfas importantes, desde la costa del Pacífico hasta la frontera canadiense, se habían reunido en esta sala, y el aire estaba tan cargado de testosterona y feromonas de dominio que Arara sentía como si estuviera vadeando agua invisible. «Baja la mirada, Vance», le susurró Martha, la jefa del personal de cocina, pellizcándole el brazo al pasar. «Lord Mercer está buscando una razón para despedir a alguien esta noche. No se lo des». Ara asintió con la cabeza, manteniendo la mirada fija en el pulido suelo de caoba. Tenía 22 años, era humana, o lo más parecido a ello en un mundo gobernado por lobos, y era completamente invisible. Esa era su estrategia de supervivencia. En una sala llena de depredadores alfa, el conejo que se queda quieto vive más tiempo que el que corre. Se dirigió hacia la mesa principal, donde Lord Silas Mercer, el anfitrión de la cumbre, estaba sentado bebiendo un vino que costaba más que toda la vida de Ara. Pero el centro de atención no era Mercer. Era el hombre sentado a su derecha, el rey Alpha Callan Thorne. Incluso mirar sus botas resultaba peligroso. Thorne era un mito hecho realidad. Controlaba las tierras rebeldes y la ciudad de hierro. Se rumoreaba que había degollado a su propio hermano para asegurarse el trono. Estaba sentado en un sillón de cuero de respaldo alto, sin decir una palabra, irradiando un silencio tan denso que ahogaba las risas de los borrachos que se burlaban cerca. Llevaba un sencillo traje negro, sin corbata, con el botón superior desabrochado, dejando entrever una cicatriz que le recorría el pecho desde la clavícula. Ara colocó la bandeja de codornices sobre la mesa, con las manos ligeramente temblorosas. Al inclinarse, el aroma la golpeó. No era el habitual almizcle agresivo de un alfa. Olía a lluvia torrencial sobre asfalto caliente, eléctrico y peligroso. Callan no la miró. Estaba mirando al otro lado de la sala, hacia el podio. Allí, descansando sobre un cojín de terciopelo dentro de una vitrina reforzada con hechizos, estaba la luna creciente, la espada maldita. Para el ojo inexperto, parecía un trozo de chatarra dentada, oscura, picada y fea. Pero todo el mundo conocía la leyenda. Había sido forjada con la plata de un meteorito caído bendecido por el primer lunar. Se decía que solo el verdadero unificador podía levantarla. Todos los que lo intentaban sufrían quemaduras de tercer grado, con la piel chisporroteando contra la empuñadura como tocino en una sartén. «Es fea, ¿verdad?». Ara se quedó paralizada. La voz era profunda, áspera, como grava. Se dio cuenta con horror de que Callan Thorne le estaba hablando. Apretó la bandeja vacía contra su pecho y se arriesgó a levantar la vista. Sus ojos eran dorados, sorprendentemente brillantes en contraste con su cabello oscuro, y estaban fijos en los de ella. «Mi señor», tartamudeó. «La espada», dijo Callan, removiendo el líquido oscuro de su copa. «La gente muere por ella, mata por ella, y parece algo que se encontraría en un desguace. Las leyendas suelen decepcionar cuando se ven de cerca». «Su Majestad», dijo el Ara antes de poder contenerse. Se hizo el silencio.
Lord Mercer, que se había estado riendo de un chiste, se detuvo a mitad de la risa. Los guardias cercanos se pusieron rígidos. No se le contestaba al rey Alfa. Se asentía con la cabeza y se retiraba rápidamente. Los labios de Callan se curvaron hacia arriba. No era una sonrisa, sino una mueca de diversión. ¿Decepcionante? Sí. Supongo que yo también parezco decepcionante de cerca, ¿verdad, muchacha? No quería decir que te fueras. Mercer siseó mirándola con ira. Aar hizo una torpe reverencia y se retiró, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho como un pájaro atrapado. Se retiró a las sombras cerca de las pesadas cortinas de terciopelo, tratando de desaparecer de nuevo. Pero la noche no iba a permitir que permaneciera invisible. 10 minutos más tarde, las puertas se abrieron de golpe. No fue una entrada metafórica. Las pesadas puertas dobles de roble literalmente explotaron hacia adentro, y las astillas llovieron sobre los invitados. El humo entró en oleadas, seguido instantáneamente por el agudo y aterrador estruendo de los disparos. ¡Pícaros!, gritó alguien. Se desató el caos. La cumbre de la unidad se disolvió en un baño de sangre en cuestión de segundos. Las mesas fueron volcadas. Ara vio a los alfas transformándose en el aire, rasgando la ropa mientras les brotaban pelaje y garras. El rugido de los lobos ahogó los gritos de los camareros humanos. Ara dejó caer su bandeja y retrocedió rápidamente, tratando de encontrar la salida de servicio. Pero la multitud se abalanzó, empujándola en dirección contraria, hacia el podio, hacia la espada. Un enorme lobo gris echando espuma por la boca se abalanzó sobre Lord Mercer. Los guardias disparaban balas de plata entre el humo. ¡Coged al rey!, gritó una voz entre el humo. ¡Matad a Thor! El Lara vio a Callan de pie en medio del caos. No se había transformado. Luchaba en forma humana, moviéndose a una velocidad que confundía la vista. Le rompió el cuello a un atacante con una mano mientras desviaba un cuchillo con la otra. Era una máquina de matar, pero eran demasiados. Una granada, algún tipo de explosivo casero, rodó por el suelo y se detuvo cerca del podio. Ara no pensó. No tenía el instinto de un lobo ni el entrenamiento de un guerrero. Solo vio la vitrina donde estaba la espada y vio el explosivo. Se lanzó. No intentaba salvar la espada. Intentaba ponerse a cubierto detrás del pesado pedestal de piedra. ¡Boom! La explosión lanzó su cuerpo como si fuera una muñeca de trapo. Golpeó con fuerza los escalones de piedra y su visión se volvió blanca. Sus oídos zumbaban con un chirrido agudo. El polvo y los escombros ahogaban el aire. Cuando el polvo se asentó, tosió y sintió un sabor metálico en la boca. Intentó levantarse, pero su mano resbaló sobre algo resbaladizo y sangriento. No. Su mano se cerró alrededor de un metal frío y áspero. Miró hacia abajo. La vitrina se había hecho añicos. La luna se había desprendido. Y Vance, la camarera de la cocina, agarraba la empuñadura de la maldita espada para levantarse. Esperó el dolor. Esperó el olor a carne quemada. En cambio, la sala quedó en silencio. Los disparos cesaron. Los gruñidos cesaron. Incluso el humo parecía haberse congelado en el aire. El metal dentado que tenía en la mano comenzó a zumbar. Una vibración recorrió su brazo y se instaló en lo más profundo de su pecho. Y entonces el óxido y la suciedad se desprendieron. Una luz cegadora y pura como la plata brotó de la espada. No era un resplandor suave. Era un faro. Una columna de fuego blanco que se elevaba hacia el techo. Aara se quedó allí temblando, sosteniendo una espada que se suponía que debía matarla. Se sentía ligera. Se sentía como si perteneciera allí. Levantó la vista aterrorizada. Todos los ojos de la sala estaban puestos en ella. Y entonces vio a Callan. El rey Alfa estaba a 3 metros de distancia. Tenía la mejilla salpicada de sangre. Miró fijamente la espada y luego su rostro. Sus ojos dorados se agrandaron. Las pupilas se dilataron hasta quedar casi negras. Su pecho se agitó. Dio un paso hacia ella. Los guardias levantaron sus armas, sin saber si ella era una amenaza. ¡Alto!, rugió Callan, con una voz que hizo temblar las paredes. Dejó caer su propia arma, un cuchillo de combate, al suelo. Agra retrocedió,
levantando la espada brillante en actitud defensiva. «No te acerques», susurró con voz quebrada. «No sé cómo usar esto». Kalin no atacó, no se transformó. Lenta y deliberadamente, el hombre más temido del mundo se agachó. Una rodilla tocó el suelo, luego la otra. Inclinó la cabeza, exponiendo su vulnerable nuca ante ella. «Sé que no sabes». Kalin ronroneó con voz ronca, llena de una emoción que Elara no supo identificar. Sonaba como dolor o alivio. Pero la espada eligió, y yo no puedo enfrentarme a la luz. El silencio en el gran salón no duró mucho. Lo rompió el grito de Lord Mercer. «Es una bruja. Lo ha encantado». Mercer se apresuró a pasar por encima de las mesas volcadas, con el rostro morado de rabia. «Detenedla. Eso es propiedad del consejo. El hechizo se ha roto». Los guardias, confundidos pero entrenados para seguir órdenes, apuntaron con sus rifles a Arara. «Tocadla». La voz de Kalin atravesó el ruido, baja y mortal. «Y os mataré a todos y cada uno de vosotros antes de que vuestros corazones vuelvan a latir». Se levantó lentamente, colocándose entre Arara y la sala. Ya no estaba arrodillado. La reverencia había desaparecido, sustituida por el depredador letal que Elara había temido antes. Pero esta vez el depredador miraba hacia afuera. «Es una asesina», escupió Mercer. «Trabaja para los renegados, mírala. Es una rata de cocina, una humana. Un humano no puede empuñar la esquirla de la luna. Es imposible». Colin no miró a Lara, pero extendió una mano hacia atrás y le agarró la muñeca. Su piel estaba ardiendo. «¡Suéltala!». «¿Qué?», susurró Ara. La espada seguía zumbando. La luz plateada pulsaba al ritmo de los latidos de su corazón. «Suelta la espada a Ara», le ordenó. Sabía su nombre. ¿Cómo sabía su nombre? Si la sigues sosteniendo, te agotará. Aún no eres lo suficientemente fuerte. Ella la soltó. En el momento en que la hoja cayó al suelo, la luz plateada desapareció. Volvió a ser un trozo de metal oxidado y feo. Al mismo tiempo, las rodillas de Ara se doblaron. La energía que había fluido a través de ella desapareció, dejándola vacía y agotada. Se derrumbó, pero nunca llegó a tocar el suelo. Kellen la cogió. La levantó en sus brazos como si no pesara nada. «Nos vamos», anunció Callan. «No puedes llevarte a la chica ni a la espada», protestó Mercer, haciendo señas a sus guerreros para que bloquearan la salida. «Esto es un acto de guerra, Rey Thorn». Kellen se volvió hacia Mercer, sosteniendo a Alara con fuerza contra su pecho. «¿Quieres la guerra, Silas? Acabo de ver a una chica humana levantar la espada asesina de dioses. Las profecías han cambiado. Si quieres detenerme, tendrás que matarme. Y ambos sabemos que no tienes las pelotas para hacerlo». Salió. Ara entraba y salía del estado de inconsciencia. Recordaba el aire frío de la noche golpeándole la cara. Recordaba el rugido del motor de un coche, un SUV blindado. Recordaba el olor a cuero y lluvia. Cuando despertó, no estaba en un calabozo. Estaba en una cama más grande que todo su apartamento. Las sábanas de seda le daban frescor a la piel. La habitación estaba tenuemente iluminada solo por el resplandor del horizonte de la ciudad a través de las ventanas que iban del suelo al techo. Iron City. Estaba en la fortaleza de Kalin. Se incorporó, jadeando. Su uniforme había desaparecido, sustituido por una camiseta gris suave y de gran tamaño. El pánico se apoderó de ella. Se palpó el cuerpo. No tenía heridas, pero el recuerdo del fuego plateado estaba grabado a fuego en su mente. La puerta se abrió. Kalin entró. Se había duchado. Tenía el pelo húmedo y llevaba ropa limpia, pantalones tácticos y una camisa negra ajustada. Llevaba una bandeja con comida, no una bandeja de sirviente, un plato con tostadas, huevos y fruta. La dejó en la mesita de noche y acercó una silla a la cama. No se sentó. Se limitó a observarla. «Come», dijo. «No tengo hambre», mintió Arara. Su estómago rugió inmediatamente. «Eres una mentirosa terrible», señaló Kalin. «La espada consume energía metabólica. Si no comes, volverás a desmayarte». El Ara cogió una tostada con las manos temblorosas. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy aquí? ¿Soy una prisionera?» «¿Lo eres?
preguntó Callan inclinando la cabeza. La puerta no está cerrada con llave. El ara miró la pesada puerta de roble. Si salgo por esa puerta, tus guardias me matarán. Probablemente, admitió Callan. Todas las demás manadas lo harán. ¿Tienes idea de lo que hiciste esta noche? R. Vance. Toqué una espada. Fue un accidente. ¿Un accidente? Callan se burló. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando la extensa ciudad industrial que se extendía debajo. Durante 300 años, los alfas más fuertes han intentado levantar esa espada. Mi padre murió intentándolo. Mi hermano perdió un brazo. Nos rechaza. Quema la sangre del lobo. Se volvió hacia ella con una mirada intensa. Y entonces una camarera la coge como si fuera un cuchillo de cocina. Quizá esté rota, sugirió el ara débilmente. No está rota, dijo Callan en voz baja. Volvió a la cama y se inclinó hasta que su rostro quedó a pocos centímetros del de ella. Ara dejó de respirar. De cerca era aterradoramente guapo, con sus rasgos angulosos y su intensidad depredadora. Ardió en plata. Eso significa que te reconoció. ¿Me reconoció como qué? Eso, susurró Callan, es la pregunta del millón. Y hasta que encuentre la respuesta, me perteneces. No le pertenezco a nadie, espetó el ara con un repentino destello de ira, cortando el miedo. No soy miembro de la manada. No soy un lobo. Las fosas nasales de Callan se dilataron. Inhaló profundamente, oliendo su aroma. No, no eres un lobo. Hueles a salvaje, digamos, y a polvo viejo, pero tampoco eres humana, Elara. Los humanos no hacen que los reyes alfa se arrodillen. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó Aer, recordando. ¿Por qué te arrodillaste? Callan apartó la mirada, con un músculo temblando en la mandíbula. Por un momento pareció vulnerable. No fue mi elección. En el momento en que la luz me alcanzó, mi lobo se sometió, se rindió, me aterrorizó. Volvió a mirarla, con la mirada endurecida. No me gusta sentir terror. No me gusta que me controlen. Así que este es el trato. Te quedarás en mi ático. No te irás. Mis eruditos vendrán a analizar tu sangre. Si eres una amenaza, yo mismo te mataré. Y si no lo eres, entonces, dijo Callan, acercándose para apartarle un mechón de pelo detrás de la oreja. Su tacto le provocó una descarga eléctrica en la columna vertebral. Entonces quizás seas lo único que pueda salvarnos de la guerra que se avecina. La puerta se abrió de nuevo. Un hombre con bata blanca entró corriendo, pálido. Majestad, hemos realizado la secuencia preliminar de la muestra de sangre que le extrajiste mientras dormía. Y Callan exigió, alejándose de Ara. El médico miró a Arara con los ojos muy abiertos y temerosos. No es posible, señor. Los marcadores coinciden con los registros de la Gran Purga. Callan se quedó inmóvil. Habla claro. Tiene la sangre de los cazadores de plata, susurró el médico. Es una Van Helsing. La habitación quedó en silencio. Ara parpadeó. ¿Una qué? Callan se volvió lentamente para mirarla. La mirada de sus ojos había cambiado. Ya no era curiosidad, era puro odio sin adulterar. Cazadores. Callan siseó la palabra como si fuera una maldición. El linaje que cazó a los de mi especie hasta casi extinguirlos. La estirpe que juré borrar de la faz de la tierra. Ara se pegó al cabecero de la cama. No sé de qué estás hablando. Mis padres eran dentistas de Ohio. Mentirosa. Callan rugió, perdiendo el control. Sus ojos brillaron con un color dorado intenso y sus colmillos se alargaron. Se abalanzó sobre la cama y le agarró el cuello con la mano. Agra jadeó y le arañó la mano. Dame una razón, Callan gruñó, con la cara a pocos centímetros de la de ella. ¿Por qué no debería romperte el cuello ahora mismo? ¿Ahora mismo? Porque, logró decir el ara, con lágrimas corriéndole por la cara. Si soy una cazadora, ¿por qué te protegió la espada? Callan se quedó paralizado. No aflojó el agarre, pero la furia de sus ojos vaciló. La espada, jadeó el ara. No te hizo daño, solo te detuvo. Callan la miró fijamente, con el pecho agitado. La lógica atravesó su ira. Los cazadores mataban a los lobos. Las armas de los cazadores quemaban a los lobos. Pero la luna creciente lo había obligado a arrodillarse. Lo había preservado.
La soltó bruscamente. Ara se derrumbó contra las almohadas tosiendo. «Quédate en esta habitación», ordenó Kalin con voz fría como el hielo. «Si intentas marcharte, los guardias tienen órdenes de disparar a matar. Lo comprobaremos. Y que Dios te ayude, Arara, si estás jugando». Salió furioso, dando un portazo tan fuerte que las ventanas de cristal vibraron. El Lara yacía en la enorme cama, escuchando el clic de la cerradura. Se tocó la garganta, donde había estado la mano de él. Ya se estaba formando un moratón, pero bajo el miedo sintió algo más. Un extraño calor zumbante en las yemas de los dedos, el mismo calor que sintió cuando tocó la espada. Miró su mano. Durante una fracción de segundo, solo un latido, sus venas no parecían azules. Brillaban con un tono plateado. La sala de guerra de Iron City era un búnker enterrado a 10 pisos por debajo del ático. Las paredes eran de hormigón armado y estaban cubiertas de mapas tácticos y pantallas que mostraban imágenes de vigilancia, pero el ambiente era más volátil que cualquier zona de guerra. Kalin estaba de pie a la cabecera de la mesa de obsidiana. Su beta, Lucas Gray, estaba a su derecha, con expresión sombría. Sentados alrededor de la mesa estaban las proyecciones holográficas del Consejo de los Siete, los alfas gobernantes de los territorios. Debe ser ejecutada. Kalin, Alfa Silas. Mercer escupió su holograma, parpadeando con la intensidad de su grito. ¿Has oído el informe? Una Van Helsing. Creíamos que se habían extinguido. Si uno respira, nuestros hijos están en peligro. Tiene 22 años, dijo Kalin, con una voz peligrosamente tranquila. Trabajaba de camarera por el salario mínimo. Se sobresalta cuando se cierra una puerta. No es una soldado, Silus. Es una durmiente agente, gritó la Alfa Mara, matriarca de la manada del desierto del sur. Su sangre es veneno. Es la sangre que forjó las cadenas de plata. Si la acoges, eres un traidor a tu propia piel. Kalin golpeó la mesa con el puño. El sonido resonó como un disparo que silenció la sala. Yo soy el rey. No acojo a enemigos. Investigo amenazas. El ciber de la luna, nuestro artefacto más sagrado, respondió a ella. No la quemó. Brilló. Hasta que comprenda por qué un Van Helsing puede empuñar la espada del lobo, ella seguirá viva bajo mi protección. Entonces no nos dejas otra opción, dijo Mercer, bajando la voz hasta convertirla en un susurro amenazador. Si no proteges a la manada del cazador, la manada deberá protegerse del rey. Los hologramas se apagaron uno a uno. Kalin miró fijamente al vacío, con la mandíbula tan apretada que le dolían los dientes. «Van a venir a por ella». «Kalin», dijo Lucas en voz baja, dando un paso adelante. «Mercer no va a esperar a que se lleve a cabo una investigación. Va a enviar un escuadrón de la muerte esta noche». «Lo sé», gruñó Kalin. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de un lado a otro por la habitación. Su lobo también caminaba dentro de él, demasiado agitado y confundido. «Hay algo más», Lucas dudó. Cuando te arrodillaste en el pasillo, Kalin se detuvo. No miró a su beta. «Habla, tus ojos», dijo Lucas con cautela. No solo brillaban con el dorado alfa. Había un anillo plateado. Solo lo he visto en los textos antiguos. Ocurre cuando... No lo digas, le advirtió Kalin en voz baja. Ocurre cuando se forma un vínculo de pareja. Lucas terminó ignorando la amenaza. Kalin, si ella es tu pareja, es una Van Helsing. Kalin rugió y se dio la vuelta. Sus antepasados desollaron a los míos. La biología no comete errores así. El destino no es tan cruel. El destino tiene sentido del humor, señaló Lucas con sequedad. Y si ella es tu compañera y Mercer la mata, él no la tocará, juró Kalin. La posesividad brotó en su pecho antes de que pudiera detenerla. No era lógico, era primitivo. Asegura el perímetro. Duplicar la guardia en el ático. Ya es demasiado tarde para las guardias, dijo Lucas, señalando una de las pantallas de vigilancia. En la pantalla, el pasillo que conducía al ático estaba vacío, pero la imagen de la cámara se repetía en bucle. La marca de tiempo no había cambiado en 30 segundos. Habían pirateado la señal. Kalin sintió cómo el hielo inundaba sus venas.
Ya están dentro. Arriba, en el ático, Ahara se miraba en el espejo del baño. El moretón en el cuello donde Callan la había agarrado se estaba oscureciendo y formaba una huella morada sobre su pálida piel. Lo tocó y hizo una mueca de dolor. Debería odiarlo. Debería estar aterrorizada. Y lo estaba. Pero cuando cerraba los ojos, no veía al monstruo que la había estrangulado. Veía al hombre que había protegido su cuerpo de la explosión. Veía al hombre que se había arrodillado. Van Helsing, pensó. Cazador. Sonaba ridículo. Ella era una Lara. Le gustaban los fideos picantes y los reality shows malos. Ni siquiera podía matar una araña sin pedirle perdón. De repente, las luces del ático parpadearon y se apagaron. Ara se quedó paralizada. Las luces de la ciudad deberían haber sido suficientes para iluminar la habitación, pero unas pesadas contraventanas comenzaron a bajar sobre las ventanas, sumiendo el apartamento en una oscuridad total. Callan susurró. No hubo respuesta. Entonces se oyó un sonido, el suave clic de una cerradura magnética que se abría. La puerta principal se abrió. El Ara retrocedió hacia el baño, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Miró a su alrededor en busca de un arma, un cepillo para el pelo, un frasco de perfume. Inútil. Oyó pasos, pesadas botas tácticas moviéndose sobre el suelo de madera. No eran los pasos rítmicos y seguros de Callan. Eran varios pares de pies arrastrándose. Revisa el dormitorio. Siseó una voz. Mercer dijo, haz que parezca un suicidio. Ara contuvo el aliento. Se metió a toda prisa en la ducha y cerró la puerta de cristal, sabiendo que no le ofrecía ninguna protección. La puerta del cuarto de baño se abrió con un chirrido. Un haz de luz táctica barrió la habitación. Se posó en la puerta de cristal de la ducha. La había descubierto. Un hombre entró en el cuarto de baño. Vestía un equipo táctico negro y llevaba una pistola con silenciador. Levantó el arma. Ara apretó los ojos y levantó las manos en un gesto inútil de defensa. Por favor. El pistolero no dudó. Apretó el gatillo. Bang. Pero la bala nunca la alcanzó. Agra oyó el sonido del cristal rompiéndose, pero no sintió dolor. Abrió los ojos. Una pared de luz plateada se interponía entre ella y el pistolero. Provenía de sus manos. Las tenía levantadas, con las palmas hacia afuera, y el aire frente a ella brillaba como un espejismo de calor. La bala quedó suspendida en el aire, atrapada en el campo plateado, girando lentamente antes de caer inofensivamente sobre las baldosas. El asesino la miró fijamente, con los ojos muy abiertos detrás de su máscara. ¿Qué demonios? Agra se miró las manos. Las venas volvían a brillar, brillante plata fundida. Yo dije que no, susurró el Ara. Su voz sonaba extraña, con varias capas, distorsionada, como si otra persona estuviera hablando con ella. El asesino gruñó y amartilló su pistola. ¡Bruja! Antes de que pudiera disparar de nuevo, una sombra se desprendió de la oscuridad del pasillo. Se oyó un sonido húmedo y desgarrador. El asesino gorgoteó y fue arrastrado hacia atrás, fuera del baño. Ara oyó el crujir de los huesos, luego, silencio. Callan entró por la puerta. Estaba en su forma semitransformada, con los ojos brillantes, garras doradas y los dientes afilados al descubierto. Estaba cubierto de sangre que no era suya. Miró al asesino muerto en el suelo, luego a la bala que yacía junto a la ducha y por último a Lara. El brillo plateado de sus manos se desvaneció, dejándola temblorosa. «Bloqueaste una bala», dijo Callan. No era una pregunta. Parecía sin aliento. «No fue mi intención», sollozó el Lara, hundiéndose en el suelo de la ducha. «Solo quería que parara». Callan se acercó a ella. Esta vez no parecía que quisiera matarla. La miró con una mezcla de asombro y terror. Extendió su mano con garras, vacilante, y luego las retrajo para tocarle suavemente la mejilla. «Mercen es un equipo de exterminio», dijo Callan con voz ronca. «6 hombres, todos están muertos. Tú los mataste. Yo los destrocé», corrigió Callan, «y lo volvería a hacer 1000 veces más».
Cogió una toalla del estante y se la envolvió alrededor de los hombros, ayudándola a ponerse de pie. No podemos quedarnos aquí. El consejo se ha vuelto en mi contra. Si Mercer sabe que tienes magia defensiva, la próxima vez no enviará armas. Enviará un batallón. ¿A dónde podemos ir?, preguntó Ara, agarrando la toalla. Tú eres el rey. Esta es tu ciudad. Un rey sin consejo es solo un hombre con una diana en la espalda. Kalin hizo una mueca. Tenemos que ir al bosque susurrante, al viejo oráculo. ¿Al bosque?, preguntó Ara. ¿Por qué? Porque Kalin lo dijo, respondió él, sacándola del baño y pasando por encima del cuerpo del asesino sin pestañear. Necesito saber por qué mi alma me dice que muera por una mujer cuya sangre fue creada para destruirme. El vehículo de huida era una camioneta negra mate con forma de gárgola, blindaje reforzado, neumáticos antibalas y un motor que sonaba como una tormenta atrapada en una caja. Lucas conducía con los nudillos blancos sobre el volante, navegando por los callejones de la ciudad de hierro para evitar los principales puestos de control. Ara se sentó en el asiento trasero junto a Callan. La tensión en el coche era tan densa que se podía palpar. Llevaban 4 horas conduciendo. La expansión industrial de la ciudad había dado paso a los densos y amenazantes bosques de pinos de los territorios del norte. La lluvia azotaba las ventanas, convirtiendo el mundo en una mancha borrosa de gris y negro. Callan no había hablado desde que salieron del garaje. Se sentó con los brazos cruzados, mirando por la ventana, irradiando un calor que Arara podía sentir a 1 metro de distancia. «Estás sangrando», dijo Ara en voz baja. Callan no se volvió. «Me curaré». «Han pasado horas y sigue sangrando», insistió Arara. Señaló un corte en su antebrazo, probablemente causado por un cuchillo de plata que había utilizado uno de los asesinos. Las heridas de plata tardaban en curarse en los hombres lobo. Para ellos era veneno. «Déjalo», espetó Callan. «No seas infantil», replicó Ara. La adrenalina del ataque se había desvanecido, sustituida por una extraña y agotadora audacia. «Me has salvado la vida. Déjame ver tu brazo». Lucas, en el asiento del conductor, los observaba por el espejo retrovisor, con los ojos muy abiertos. Nadie le hablaba así a Callan. Callan se volvió lentamente para mirarla, entrecerrando sus ojos dorados. Parecía dispuesto a discutir, pero entonces suspiró con un sonido pesado y cansado y extendió el brazo. Ara le tomó el antebrazo. Tenía la piel ardiendo y los músculos duros como el hierro. El corte era profundo y los bordes estaban ennegrecidos por los residuos de plata. «¿Tenemos un botiquín de primeros auxilios?», le preguntó Ara a Lucas. «Debajo del asiento», respondió Lucas. Ara sacó el botiquín. Encontró antiséptico y gasa. Trabajó en silencio limpiando la herida. Callan observaba sus manos. Sus dedos eran pequeños y delicados en comparación con su enorme extremidad. «Mi madre solía contarme historias sobre los Van Helsing», dijo Callan en voz baja, mezclándose con el zumbido de los neumáticos. Ara no levantó la vista de su vendaje. «Cuentos para dormir, pesadillas», corrigió Callan. Decía que eran fríos, que no tenían alma, que podían entrar en una guardería y matar a los niños sin que su pulso se acelerara ni un solo latido. Decía que usaban magia para rastrearnos y desactivar nuestra capacidad de transformarnos. Él miró el vendaje que ella estaba atando. «No eres fría, estoy atando el nudo. Soy hija de un dentista. No sé nada de casa. No te odio». «Deberías», dijo Callan. «Mi especie ha dominado a la tuya durante 2 siglos. Grabamos vuestras ciudades, reclutamos a vuestros hombres para nuestras guerras. Somos monstruos para vosotros». «Quizás», dijo Arara, levantando la vista para mirarle a los ojos, «pero tú eres el monstruo que me atrapó cuando caí». El aire del coche cambió. La mirada entre ellos se prolongó un segundo más de lo debido. Ara volvió a sentir esa extraña vibración en el pecho, la misma que había sentido con la espada. Las pupilas de Callan se dilataron. Se inclinó unos centímetros, como atraído por un imán. «¡Contacto!», gritó Lucas, pisando el freno. El coche derrapó sobre el asfalto mojado, zigzagueando violentamente. Delante, un enorme tronco bloqueaba la carretera.
En lo alto del tronco había tres figuras, renegados. No eran los pulcros soldados del Consejo, eran lobos salvajes transformadores que habían sido exiliados por locura o por crímenes. Estaban harapientos, sucios y eran enormes. ¡Una emboscada!, gruñó Kalin. Abrió la puerta de una patada antes de que el coche se detuviera por completo. Lucas, protege a la chica. ¡No!, gritó Alar mientras Kalin saltaba bajo la lluvia. Kalin se transformó en el aire. Fue una visión aterradora y hermosa. Sus huesos crujieron y su piel se transformó, dejando ver su pelaje. En cuestión de segundos, había desaparecido, sustituido por un enorme lobo negro como la medianoche del tamaño de un caballo. Los tres renegados también se transformaron y se enfrentaron a él en una lucha de dientes y garras. «Quédate en el coche», ordenó Lucas, sacando una escopeta del salpicadero. «¡Le superan en número!», gritó Elara. Afuera, el lobo negro era un torbellino de violencia. Kalin luchaba con la precisión de un rey, pero los renegados luchaban sucio. Uno se aferró a su costado mientras otro iba a por su garganta. Kalin sacudió al que tenía en la garganta, rompiéndole los huesos con las mandíbulas. Pero el tercer renegado lo rodeó por detrás, empuñando una lanza. Una lanza con una punta de plata brillante. «¡Lucas!», gritó Elara. Lucas estaba disparando a través de la ventana, pero no podía apuntar con precisión sin alcanzar a Kalin. El pícaro con la lanza se abalanzó. Ara no pensó. No se quedó en el coche. Abrió la puerta de un golpe y salió corriendo bajo la lluvia. No!, gritó Lucas. Corrió hacia la pelea. El barro le succionaba los zapatos y la lluvia le impedía ver. El bandido con la lanza estaba listo para clavársela en la columna vertebral a Kalin mientras éste estaba distraído. Elara extendió la mano. No tenía ningún arma. Solo tenía la sensación, el zumbido. «¡Alto!», gritó. Extendió la mano hacia el bandido. Esta vez, la luz no era un escudo, era un látigo. Un latigazo de energía plateada pura brotó de sus dedos y golpeó al bandido en el pecho. El bandido no solo cayó, salió disparado hacia atrás como si lo hubiera atropellado un camión, y la lanza plateada salió volando de su mano. Se estrelló contra un pino, con humo saliendo de su pecho, y cayó al suelo inconsciente. El campo de batalla quedó en silencio. El bandido restante, al ver a su compañero derribado por una chica humana con rayos en las venas, se dio la vuelta y huyó hacia el bosque. Kalin, el enorme lobo negro, se quedó de pie junto al cuerpo del primer renegado que había matado. Jadeaba y el vapor se elevaba de su pelaje bajo la fría lluvia. Giró su enorme cabeza hacia ella, que estaba empapada hasta los huesos en el barro. Su mano aún levantada emitía débiles chispas plateadas que se desvanecían de sus dedos. Temblaba violentamente. El lobo negro se acercó a ella con pasos sigilosos. No parecía enfadado, parecía orgulloso. Bajó la cabeza y le dio un empujoncito a su mano mojada con su hocico húmedo. Entonces los huesos crujieron. El pelaje se retiró. Kalin se quedó ante ella desnudo de cintura para arriba, con el agua resbalando por su musculoso pecho. No le importaba el frío. Extendió las manos y le agarró la cara con ambas, limpiándole la lluvia de las mejillas con los pulgares. «Tú, Kalin», respiró con los ojos desorbitados. «No eres un Van Helsing». «No lo soy». Ara castañeteó los dientes por el frío y la conmoción. «No», dijo Kalin con fiereza. «Los cazadores usan herramientas. Los cazadores usan trucos. Tú solo has empuñado la luz de los antiguos. No eres una cazadora, Elara». La atrajo hacia su pecho, rodeándola con los brazos para compartir su calor antinatural. «Eres una guardiana», le susurró al oído entre su cabello mojado. «Y las leyendas dicen que la guardiana fue creada con un único propósito». «¿Cuál?», Ara murmuró contra su pecho. «Para domar al rey». El bosque susurrante hacía honor a su nombre. Los pinos antiguos eran tan altos que ocultaban el cielo gris, y el viento que se movía entre las agujas sonaba como 1000 voces murmurando secretos. El pesado camión crujió sobre un lecho de agujas de pino y se detuvo en un claro que parecía anormalmente cálido. En el centro había una cabaña hecha de ramas de madera viva entrelazadas para formar paredes, con musgo a modo de mortero. El humo salía de una chimenea hecha de piedras de río.
Colin la ayudó a bajar del camión. Ahora se movía de forma diferente. Antes era un protector por deber. Ahora se cernía sobre ella con una intensa gravedad posesiva. Su mano se demoraba en la parte baja de su espalda. Sus ojos escaneaban el árbol cada 3 segundos. «Ella sabe que estamos aquí», dijo Colin en voz baja. «¿Quién?», preguntó el ara, agarrándose la camiseta extra grande para protegerse del frío. «El oráculo viejo Morde». La puerta de la cabaña tejida se abrió con un crujido. Una mujer salió. No era la anciana que Ara esperaba. Era alta, vestía un sencillo vestido de lino y tenía el largo cabello plateado trenzado a la espalda, pero sus ojos estaban nublados por el blanco. Ciega. «El rey trae una vagabunda». La voz de Mord era clara y joven, y resonaba en el claro, y la vagabunda trae la tormenta. Kellyn inclinó ligeramente la cabeza, en señal de respeto, algo que ni siquiera había mostrado ante el consejo. «Necesitamos respuestas, Morde». «Entra», le indicó ella, «antes de que las sombras alcancen tu rastro». Dentro de la cabaña olía a hierbas secas y cedro quemado. Morde se sentó a una mesa redonda y les indicó que se sentaran. Lucas se quedó fuera para montar guardia. «Dame tu mano, niña», ordenó Maud, extendiendo una palma manchada de tinta y tierra. Aga dudó, pero luego colocó su mano en la de Morde. El oráculo jadeó, sus ojos ciegos se abrieron de par en par, mirando de un lado a otro como si estuviera viendo una película que solo ella podía ver. Apretó la mano con tanta fuerza que le dolió. «Fuego y hielo», susurró Morde. «Cazador y lobo, sois una imposibilidad». «Sabemos que tienes sangre Van Helsing», dijo Colin con impaciencia, de pie detrás de la silla de Ara. «Sabemos que es una cazadora». «No sabes nada, Rey Lobo», espetó Maud. Soltó la mano de Ara y trazó el aire alrededor de su rostro. «Los Van Helsing eran carniceros». «Sí, pero hace 300 años había una hija, Elela Nena Van Helsing. Se enamoró del alfa de la manada Frost». Los ojos de Ara se abrieron de par en par. «Una cazadora y un lobo». «Estaba prohibido». Morde relató con voz cantarina. «Fueron perseguidos por ambos bandos. Para salvar a su hijo forjaron un pacto. Vertieron su sangre en un meteorito. Crearon la luna creciente». Kellyn se quedó quieto. «La espada». «La espada no es un arma, muchacho tonto». Morde se rió suavemente. «Es una llave. Fue diseñada para encerrar la agresividad del cazador y la furia del lobo. Su objetivo era traer la paz, pero los amantes fueron asesinados antes de poder usarla. La espada quedó inactiva. Esperó. Ella señaló con un dedo huesudo a Arara. Esperó a que regresara la sangre de la hija. «No eres solo una cazadora, Ara. Eres la híbrida. Llevas la sangre de los reyes lobos y la sangre de los cazadores de plata. Por eso la plata no te quema. Te obedece». Kalin la miró con expresión indescifrable. «Ella es en parte loba». «Ella es el equilibrio», dijo Morde, «y por eso te arrodillaste». Morde se levantó y se dirigió a una estantería, donde cogió un frasco de lavanda seca. «La espada no te obligó a arrodillarte, Kalin. Tu alma lo hizo. Reconociste la otra mitad de la llave. El vínculo de pareja». Kalin susurró la palabra como si fuera una sentencia. Más fuerte, Morde la corrigió. «El vínculo del alma. Si ella muere, tú mueres. Si tú mueres, ella se marchita. Estáis unidos por la sangre y la magia ancestral». Ara sintió que la habitación daba vueltas. «Espera, si yo muero, él muere». «Sí», dijo Morde, «lo cual es una pena, porque la muerte está subiendo por la montaña en este momento». Un aullido atravesó el aire exterior. No era el aullido de un lobo. Era una sirena mecánica amplificada y distorsionada. La puerta se abrió de golpe. Lucas entró tambaleándose, con sangre brotando de una herida en la cabeza. «Nos han encontrado». Lucas jadeó y se derrumbó en el suelo. Mercer y trajo a la guardia de hierro. El rostro de Callan se contorsionó en una máscara de pura furia. «¿Cómo? Fuimos cuidadosos. La camioneta». Lucas tosió. «Había un rastreador en el chasis. No lo vi. Agáchense». Callan rugió.
empujando a Alara y Morde al suelo justo cuando las paredes de la cabaña eran acribilladas por las balas. Las balas de gran calibre atravesaron la madera. Los frascos se hicieron añicos. El fuego de la chimenea explotó en chispas. «¡Kalin!», gritó Elara mientras les llovían astillas. «¡Quédate aquí!», ordenó Kalin. La miró, con sus ojos dorados ardiendo con una intensidad desesperada. Se inclinó y la besó con fuerza, un contacto breve y ardiente que sabía a miedo y promesa. «Te ganaré tiempo. Corre por la parte de atrás. Llévate a Morde, adéntrate en el bosque. No te voy a dejar», gritó Arara, agarrándole del brazo. Morde dijo, «Si tú mueres, yo muero. Entonces no moriré». Kalin gruñó, se dio la vuelta y salió corriendo por la puerta, transformándose en un lobo negro en plena carrera. Su rugido sacudió los cimientos de la cabaña, desafiando al ejército que esperaba fuera. El claro era un campo de batalla. El Alpha Silas Mercer no había venido a jugar. Había traído 3 vehículos blindados de transporte de tropas y 50 de sus lobos de élite de la Guardia de Hierro, vestidos con armaduras plateadas y armados con rifles de asalto cargados con balas de plata líquida. Kalin, el lobo negro, era una sombra borrosa y mortal. Se movía más rápido de lo que los soldados podían seguir, destrozando la armadura de la primera línea de guardias. Era una fuerza de la naturaleza, un dios de la guerra desatado, pero 50 armas eran demasiadas. Ara observaba desde la ventana destrozada de la cabaña, con el corazón en un puño. Vio cómo Kalin recibía un disparo en el hombro. Tropecó, gruñó y le arrancó la garganta al tirador, pero otra bala le alcanzó en el costado. «No puede ganar», dijo Morde con calma, de pie a su lado. «No está solo». «Tengo que ayudarle», dijo Elara, con las manos temblorosas. Volvió a sentir el zumbido en la sangre. El fuego plateado. «No tienes armas», observó Morde. «Yo soy el arma», respondió Elara, recordando las palabras de la profecía. No salió corriendo por la parte de atrás. Abrió la puerta principal de una patada y salió al porche. Los disparos no cesaron, pero varias cabezas se volvieron. «¡Alto!», gritó Elara. Extendió ambas manos hacia adelante. No sabía lo que estaba haciendo. Solo imaginó la luz plateada alejando las balas y haciendo retroceder a los lobos. Una ola de energía plateada brotó de ella. Una onda expansiva que aplastó la hierba y derribó a la primera línea de la Guardia de Hierro. Kalin, jadeando y sangrando por una docena de heridas, la miró. «¡Vete!», parecían gritar sus ojos. «¡Alto el fuego!», resonó la voz de Mercer por un altavoz. Los disparos cesaron. La Guardia de Hierro se apartó y Lord Mercer avanzó. No llevaba armadura. Llevaba una sonrisa engreída y triunfante. Apuntaba con una pistola a la cabeza de una mujer arrodillada en el barro. Ara se quedó paralizada. Era Martha, la jefa del personal de cocina. Tenía la cara magullada y el delantal roto. «¡Elara!», sollozó Martha. «Siento mucho que me obligaran a decirles a dónde podrías ir». «Déjala ir, Silas», gritó Elara, bajando del porche. La luz plateada parpadeaba alrededor de sus manos, inestable y peligrosa. «Un truco impresionante, señorita Vance», se burló Mercer. «Pero mira a tu rey». Ara miró a Kalin. El gran lobo negro se balanceaba. La sangre le empapaba el pelaje. Estaba rodeado por 20 soldados con lanzas de punta plateada apuntando a su corazón. «Este es el trato», gritó Mercer. «Si se rinden y vienen con nosotros sin oponer resistencia, dejaré vivir al cocinero y al rey. Si se resisten, le meteré una bala en la cabeza a Martha y luego despellejaremos vivo al rey mientras ustedes miran». «No lo hagas, Arara», gritó Lucas desde la puerta de la cabaña, sujetándose la cabeza ensangrentada. Pero Ara vio la determinación en los ojos de Mercer. Lo haría. Miró a Kalin. El lobo le devolvió la mirada. Emitió un gruñido grave y sordo, una negativa. Prefería morir luchando, pero ella no podía dejar que muriera. No por el vínculo, sino porque lo amaba. La comprensión la golpeó con la fuerza de las balas que habían volado antes. Amaba al monstruo. «Me rindo», dijo Eara, con una voz que atravesó el viento. La luz plateada que rodeaba sus manos se desvaneció. «¡Ara, no!», rugió Kalin, volviendo a su forma humana. Se quedó desnudo,
sangrando y furioso en la nieve. «No te entregues a él. Cógele», ordenó Mercer. 4 guardias se abalanzaron sobre Colin. Él luchó, dando puñetazos y patadas, pero estaba debilitado por la plata en su organismo. Le golpearon con las culatas de sus rifles, obligándole a tumbarse. Le colocaron pesadas esposas de plata en las muñecas y los tobillos. Colin gritó cuando el metal le quemó la piel, cayendo de bruces en el barro. «Kellyn». Agra corrió hacia él, pero 2 guardias la agarraron por los brazos. Mercer se acercó a Arara. La miró con fría curiosidad y luego le dio una bofetada en la cara. Agra saboreó la sangre. No se inmutó. Lo miró con ira. «Ya tenéis a la chica», dijo Mercer a sus hombres. «Subidla al transporte. Encerrad al rey en la jaula. Volvemos a la finca. ¿Qué hacemos con la anciana y el beta?», preguntó un guardia. Mercer miró hacia la cabaña donde estaban Morde y Lucas. «Quemadla». «No», gritó el Lara luchando contra sus captores. Un soldado lanzó una granada incendiaria dentro de la cabaña. La madera seca se incendió al instante. Mientras los guardias la arrastraban hacia los camiones blindados, ella vio cómo la cabaña se convertía en un infierno. Vio a Lucas arrastrando a Morde por la puerta trasera justo antes de que el techo se derrumbara, desapareciendo en el espeso bosque. Por ahora estaban vivos. El Lara fue arrojada a la parte trasera de una furgoneta oscura. Momentos después, las puertas se abrieron y arrojaron a Colin dentro. Golpeó con fuerza el suelo metálico. Apenas estaba consciente. Los grilletes de plata neutralizaban su curación, manteniéndolo débil. Las puertas se cerraron de golpe, sumiéndolos en la oscuridad. El motor rugió al arrancar. El Yara se arrastró hasta él en la oscuridad. Le levantó la cabeza y la apoyó en su regazo. Tenía la piel ardiendo. «No deberías haberte rendido», dijo Kellyn con voz ronca, abriendo los ojos. Estaban apagados. El dorado se había desvanecido hasta convertirse en un marrón turbio. «No iba a dejar que murieras», susurró el Lara, acariciándole el pelo húmedo. «Mercer quiere la espada», tosió Kellyn. «No puede levantarla. Necesita que tú la levantes por él. Una vez que lo hagas, nos matará a los dos. Entonces no la levantaré», dijo con fiereza. «Me torturará hasta que lo hagas», dijo Kellyn con voz quebrada. «Y no sé si seré lo suficientemente fuerte como para verte sufrir. Lo siento». El poderoso rey Alfa, el azote del norte, enterró el rostro en su vientre y se estremeció. Ahora miró hacia la oscuridad de la furgoneta. El miedo había desaparecido. Lo había quemado el fuego de la cabaña y la visión de Kellyn encadenado. Volvió a sentir el zumbido en la sangre. Ahora era diferente. No era defensivo, no era salvaje. Era frío, calculado. Morde había dicho que era un híbrido, una mezcla de cazador y lobo. El lobo quería proteger a su pareja. El cazador quería venganza. «No te disculpes, Kellyn», susurró el Lara en la oscuridad, con los ojos empezando a brillar con una tenue y aterradora luz plateada. «Prepárate, porque cuando lleguemos a esa finca no voy a levantar la espada por Mercer». Apretó la mano en un puño. «Voy a cogerla y voy a cortarle la cabeza». El gran salón de la finca Blackwood estaba en silencio, cargado de temor. Kellyn Thorne, el rey Alfa, estaba encadenado y sangrando de rodillas, su enorme cuerpo debilitado por las cadenas de plata. A su lado, pálido y vestido de seda, se encontraba el Alfa Silas Mercer, que se alzaba sobre el pedestal que sostenía la luna creciente. «Levanta la espada, Ara», ordenó Mercer con voz que resonó desde el trono. «Dámela, y la muerte de tu rey será rápida». Ara miró a Kellyn. Él no podía levantar la cabeza, pero sus ojos, apagados por el dolor, le rogaban en silencio que se negara. «Déjale que me mate». Su sufrimiento parecía gritar. «La levantaré». Ara lo dijo con claridad, y la repentina resolución en su voz silenció el abarrotado salón. Se acercó al pedestal y colocó la mano en la empuñadura. La familiar vibración profunda resonó en su sangre. Esta vez no luchó contra la antigua magia. La abrazó. «Caza», susurró la espada en su mente. «Lobo», respondió su corazón. «Reina», concluyó la magia. Agra agarró la empuñadura y sacó la luna de la piedra.
Un chirrido. Una explosión cegadora de luz plateada estalló. El metal feo y dentado se transformó, alargándose hasta convertirse en una espada de puro fuego cristalino. Ahara volvió la mirada, ahora resplandeciente, con la misma magnífica luz plateada. Ya no era una camarera. Era el cumplimiento de la profecía. «Querías la espada, Silus», resonó la voz de Ahara, profunda y poderosa. «Ven a cogerla». El triunfo de Mercer se evaporó en pánico. «¡Mátadla!», chilló a sus guardias de hierro. 4 guardias se abalanzaron hacia ella. Ahara blandió la espada. Un arco de energía plateada azotó, reduciendo los rifles a polvo y lanzando a los atacantes contra las paredes de piedra. Ignorando el caos, Ahara se centró en Kalin. Levantó la espada en alto y la bajó sobre las cadenas de plata que ataban al rey. La plata pura de la hoja destrozó los grilletes como si fueran cristal frágil. La magia de los rayos de luna bañó a Kalin, purgando el veneno al instante. Con un rugido gutural y estremecedor, Kalin se levantó de un salto y se transformó en un lobo negro como la medianoche. Su pelaje ahora tenía puntas plateadas, un reflejo del poder que lo había liberado. Era una fuerza de la naturaleza, un rey desatado. Mercer, transformándose en su propio lobo marrón rojizo, cargó contra Ahara, con la intención de matar a la fuente de la resistencia. Ahara recibió el ataque de frente. Ella se adelantó a la bestia que se abalanzaba sobre ella, empujando la luna creciente hacia arriba con una fuerza instintiva ancestral. La espada atravesó el corazón de Mercer. El fuego plateado consumió al alfa desde dentro. Este se derrumbó, volviendo a su forma humana, muerto antes de tocar el suelo. Se hizo un silencio absoluto y completo. Los guardias de hierro restantes dejaron caer sus armas. Ahara, respirando con dificultad, bajó la espada, ahora apagada, Kalin. El enorme lobo negro se acercó a ella. Dio una vuelta, gruñendo para ahuyentar cualquier amenaza restante. Entonces, ante todo el consejo reunido, el rey bajó su enorme cabeza y presionó su frente contra el estómago de Ahara, un gesto primitivo de devoción. Larga vida al rey, Lucas Grey, que entró corriendo con las fuerzas leales restantes y se arrodilló. Luego, mirando al híbrido que ostentaba el poder supremo, declaró: «Y larga vida a la reina». Y el consejo se arrodilló. La maldición se había roto. La era de la plata y las cenizas había comenzado. Y así, amigos míos, es como una camarera con una bandeja de codornices se convirtió en la salvadora del norte. Arance no solo levantó una espada maldita, levantó el peso de una guerra de 100 años. Demostró que el poder no tiene que ver con los linajes ni con la fuerza bruta, tiene que ver con el valor de interponerse entre un monstruo y los inocentes, incluso cuando se está aterrorizado. Kalin Thorne aprendió que la verdadera fuerza no es no arrodillarse nunca, es saber por quién vale la pena arrodillarse. En un mundo que quería que fueran enemigos, eligieron ser la salvación el uno del otro. Si esta historia te ha emocionado, o si simplemente te encantan los alfas que se arrastran ante su reina, dale al botón de me gusta ahora mismo. ¿Qué harías si descubrieras que eres el único que puede empuñar un arma mágica? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna saga. La semana que viene publicaré una nueva historia sobre un dragón que acumula secretos en lugar de oro. No te la pierdas. Gracias por ver el video y sigue aullando.